Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí hoy. Si son amantes de las historias de amor, de los viajes que te roban el aliento y de las escapadas que te hacen soñar despierto, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos ha conquistado a muchos, las escapadas románticas de Serkan y Özge. Sí, esa pareja que ha logrado capturar nuestros corazones con su química, su pasión y sus aventuras. Prepárense para ser transportados a algunos de los destinos más idílicos y románticos que han compartido, porque vamos a desgranar esos momentos que nos dejaron sin aliento, esas experiencias que desearíamos vivir nosotros mismos. Y antes de que nos perdamos en este torbellino de romance, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es el primer paso para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Denle al botón rojo y activen la campanita, así estarán al tanto de todo. Serkan y Özge. Su relación en la pantalla se ha convertido en un referente de amor apasionado y moderno. Y qué mejor manera de celebrar ese amor que a través de sus escapadas románticas. Hemos visto cómo construyen su historia, y una parte fundamental de ellos son esos momentos íntimos, esos escapes de la rutina que les permiten fortalecer su vínculo y crear recuerdos imborrables. Hoy vamos a revivir algunos de sus destinos más emblemáticos, esos lugares que se han convertido en el telón de fondo perfecto para su amor. Una de las escapadas que sin duda nos dejó marcados fue aquella a la costa turca, específicamente en Bodrum. ¿Se acuerdan de esa escena donde Özge y Serkan paseaban de la mano por las calles empedradas, con el mar Egeo azul profundo de fondo? La arquitectura blanca y azul, las bugambillas en flor, la brisa marina, todo creaba una atmósfera de ensueño. Fue un momento de pura conexión, donde las palabras sobraban y sus miradas lo decían todo. Recuerdo especialmente una escena donde estaban sentados en una terraza con vistas al mar, compartiendo un vino y simplemente disfrutando de la compañía del otro. No se trataba de grandes gestos, sino de esa intimidad tranquila, de esa complicidad que solo dos personas profundamente enamoradas pueden compartir. Bodrum, con su encanto mediterráneo, se convirtió en el escenario perfecto para mostrar esa faceta más relajada y profunda de su relación. Las cenas al aire libre, bajo el cielo estrellado, con el sonido suave de las olas como banda sonora, son imágenes que se quedan grabadas en la memoria. Fue un ejemplo de cómo la sencillez y la autenticidad pueden ser los ingredientes perfectos para una escapada romántica inolvidable. Y hablando de escenarios de cuento de hadas, ¿quién podría olvidar su visita a Capadocia? Esa región de las chimeneas de hadas es pura magia. Las imágenes de Serkan y Özge flotando en un globo aerostático al amanecer, mientras el sol tiñe el cielo de naranjas, rosas y dorados, son simplemente espectaculares. Esa escena no solo era visualmente deslumbrante, sino que transmitía una sensación de libertad y de aventura compartida. Estar suspendidos en el aire con una vista panorámica de ese paisaje surrealista, es una experiencia que muy pocas parejas tienen la oportunidad de vivir. Imaginen la emoción, la adrenalina, pero sobre todo, la conexión profunda que debieron sentir en ese instante con todo el mundo a sus pies y solo ellos dos compartiendo ese momento único. Además de la experiencia del globo, también exploraron las ciudades subterráneas y los valles, senderos que les permitieron descubrir la historia y la belleza natural de la región de una manera íntima y aventurera. Fue una escapada que combinó a la perfección la emoción de la exploración con la ternura de su amor. Capadocia, con su paisaje de otro mundo, se prestó a la perfección para simbolizar la singularidad y la profundidad de su relación, un amor tan extraordinario como el paisaje que los rodeaba. Pero el romance no siempre necesita grandes gestos o paisajes exóticos. A veces, un simple refugio en la naturaleza puede ser igual de impactante. ¿Recuerdan su escapada a una cabaña acogedora en medio de un bosque nevado? El contraste entre la calidez del interior con la chimenea crepitando y ellos acurrucados juntos, y el frío invernal del exterior era simplemente conmovedor. Fue un recordatorio de que el amor se nutre de la cercanía, de la protección mutua y de la creación de un espacio íntimo donde pueden ser ellos mismos. Las caminatas en la nieve, las tazas de chocolate caliente, las conversaciones tranquilas, esos momentos sencillos pero profundos son los que construyen una relación sólida. Fue una escapada que demostró que la verdadera intimidad no depende del lugar, sino de la conexión emocional que comparten. La nieve afuera servía como un lienzo blanco, un espacio para que su amor pintara sus propios colores, sus propias historias, lejos del bullicio del mundo. La cabaña se convirtió en
Su santuario privado, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y solo existían ellos dos y la magia de su amor. Otro destino que nos dejó suspirando fue su visita a una isla griega, de esas con casitas blancas encaladas y playas de arena dorada. Las escenas bajo el sol con el mar turquesa invitándolos a un chapuzón, o los paseos al atardecer por el puerto con el cielo tiñéndose de colores vibrantes, son postales de amor puro. La atmósfera relajada y despreocupada de las islas griegas les permitió disfrutar de momentos de complicidad, risas y, por supuesto, mucha pasión. La comida deliciosa, el ambiente vibrante pero a la vez sereno, todo contribuyó a crear una experiencia romántica inolvidable. ¿Recuerdan esa escena donde compartían un helado en una plaza, observando a la gente pasar, completamente absortos el uno en el otro? Esos pequeños gestos, esas miradas cómplices, son los que hacen que su historia resuene con tanta fuerza. Las islas griegas, con su belleza clásica y su ritmo pausado, se convirtieron en el escenario ideal para una historia de amor que se sentía atemporal y eternamente bella. La luz dorada del sol, el aroma salino del mar, la arquitectura pintoresca, todo se combinó para crear un ambiente de ensueño que realzó la dulzura de su conexión. Y no podemos olvidarnos de las escapadas más urbanas, porque el romance también florece en medio del bullicio de las grandes ciudades. Sus visitas a ciudades como París o Roma, paseando por calles históricas, visitando monumentos emblemáticos y disfrutando de cenas a la luz de las velas, nos mostraron que el amor puede encontrarse en cualquier rincón del mundo. París, la ciudad del amor, no podía faltar. Imaginen a Serkan y Ozge paseando a orillas del Sena, con la Torre Eiffel iluminada de fondo. O disfrutando de un café en una terraza parisina, compartiendo secretos y sonrisas. Esas escenas transmiten una elegancia y un romanticismo clásicos que complementan a la perfección su historia. Roma, con su historia milenaria y su atmósfera vibrante, también fue el escenario de momentos memorables. Las plazas bulliciosas, las fuentes históricas, la arquitectura imponente, todo creaba un telón de fondo perfecto para su amor. La pasión que desbordan en la pantalla se siente aún más intensa en ciudades que respiran historia y romance. Estas escapadas urbanas demostraron que su amor es adaptable, capaz de encontrar la chispa romántica incluso en el corazón de la metrópoli más ajetreada, fusionando la energía de la ciudad con la intimidad de su relación. Lo fascinante de sus escapadas es la diversidad de experiencias que han compartido. No se limitan a un solo tipo de destino, sino que exploran diferentes escenarios, cada uno aportando una perspectiva única a su relación. Ya sea la serenidad de la naturaleza, la magia de un paisaje exótico o el encanto de una ciudad histórica, Serkan y Ozge saben cómo hacer que cada viaje sea una celebración de su amor. Cada uno de estos lugares, con su propia personalidad y encanto, se ha convertido en una extensión de su propia historia, un lienzo donde han pintado capítulos inolvidables de su romance. Nos inspiran a buscar nuestras propias aventuras, a crear nuestros propios momentos especiales, a recordar que el amor se nutre de experiencias compartidas y de la voluntad de explorar el mundo juntos. Sus escapadas no son solo escenarios, sino catalizadores de emociones, de recuerdos que perduran y de un amor que se fortalece con cada nuevo destino. Y con esto hemos llegado al final de nuestro recorrido por las escapadas románticas de Serkan y Ozge. Hemos revivido momentos que nos han hecho soñar, suspirar y sobre todo, creer en el poder del amor. Desde la tranquilidad de Bodrum hasta la magia de Capadocia, pasando por la calidez de una cabaña nevada y el encanto de las islas griegas y las grandes ciudades, su amor ha sabido encontrar su escenario perfecto en cada rincón del mundo. Espero que este vídeo les haya inspirado a crear sus propias aventuras románticas, a buscar esos momentos especiales con sus seres queridos y a recordar que el amor se construye día a día, en cada experiencia compartida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Ha sido un placer compartir con ustedes estas historias. Ahora nos encantaría saber qué escapada de Serkan y Ozge es la que más les ha gustado a ustedes. Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber su opinión. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a nosotros prepararlo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que amen las historias románticas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.